filosofía. Bienvenidas, bienvenidos. Ay, perdón, estaba escuchando algo de música. Este video va dirigido para dos grupos. Bueno, en realidad son para tres. Para los alumnos de filosofía y para los alumnos de pedagogía. Entonces, la primera parte que voy a señalarla con una división, y la van a ver, es para que la vean los alumnos de filosofía, y la segunda es para los alumnos de pedagogía, que es específicamente la clase. Vamos a hablar del origen de la filosofía, los antecedentes, y les doy a los dos esta primera parte porque lo estamos viendo lo mismo, nada más que en pedagogía una parte muy pequeña. Entonces, gracias por los de pedagogía volver. Los de filosofía doy algunas indicaciones y luego nos vamos a la clase. Bye. Esta primera parte es para señalar cosas acerca de la plataforma. Alumnos de filosofía, ustedes no tienen experiencia con esto, y si la tienen, pues aprovechenla, pero si no, poco a poco vamos a ir aprendiéndola, así que no se preocupen. Déjenme ir haciendo esto a un lado. Vamos a entrar a la parte de filosofía. Vamos a entrar con el G, que es el primero que tengo aquí. Estoy desde la página de internet. Ahorita me voy a la plataforma, pero lo explico desde aquí. Miren, vamos comenzando. Lo interesante con la plataforma es que es intuitiva. Hay que picarle, hay que darle clics a cada espacio. Vamos a empezar con el pensamiento filosófico, prefilosófico, primer bloque. Me gustaría que leyeran todo esta parte introductoria, porque en ella explica las características de los tipos de entregas y de trabajos. ¿Qué va a pasar? A lo mejor no están acostumbrados a hacerlo de esta manera, pero, por ejemplo, ustedes pueden entregar un mapa conceptual, un dibujo incluso, una animación, un texto, o un video, un audio. Cada característica de lo que vayan a entregar debe de seguir ciertas reglas específicas. Por ejemplo, aquí señalo la del texto. Las otras características, si es audio, video, deben de subirlo y solo enviar los links. Si es mapa conceptual o cuadro sinóptico, tendría que ser digital. Si es un dibujo, pues ustedes van a tener que dibujar. Aquí la cuestión es que, conforme sus posibilidades y la manera en la que ustedes crean que pueden desarrollar el trabajo, lo hagan. Y lo realizo de esta forma porque trabajar desde casa, a distancia, y de repente con estos modelos muy cuadrados de entregar solo textos, puede ser difícil. Obviamente no todo siempre va a ser así. Este primer bloque lo hago de esta manera. Conforme vayamos pasando, por ejemplo, con la siguiente información, que falta aquí otro trabajo, si no me equivoco, antes de que acabe el bloque. Ahí cambia un poco la manera en la que van a tener ustedes presentar las cosas. Por ejemplo, ya que leyeron de qué se tratan todas las entregas o cómo se tienen que hacer, viene esta parte que es muy importante: información para realizar las actividades. Es crucial este espacio. Le van a dar clic y aquí se encuentran todos los links y los videos que yo propongo. No me dejen que se carguen. Los videos que yo propongo para que ustedes busquen la información. Ya no tienen que estarlo tecleando y revisando y decir si van a estar mal o van a estar bien. Además de que viene una guía de cómo ustedes podrían ordenar la información. Ustedes no ven esto que está transparente, pero sí van a empezar a ver, por ejemplo, el glosario y el crucigrama como primera actividad. Entonces, ¿qué es un glosario? Un glosario es un diccionario. Ahí dice qué es. Pero fíjense lo que hay que hacer. El glosario o el diccionario va a hacerse de conceptos que vienen en información para realizar las actividades. Esos conceptos
Tienen que ser conceptos relacionados con el tema o con la materia. Eso es muy importante. Por ejemplo, voy a abrir una de las páginas. Aquí está esta. Una de las páginas. Y entonces, aquí por ejemplo yo puedo sacar un concepto. El concepto de qué es la magia o qué es la religión. Obviamente voy a sacarlo de aquí, de la información. No es muy recomendable que ustedes lo corten y lo peguen, porque lo van a cortar y pegar con los dibujos que hay detrás, con la información de repente que viene cuando es algo de la red. Así que pueden comprender el concepto o cortarlo y pegarlo y darle formato en otro lado para utilizarlo. Por ejemplo, que es la magia, que es la magia indirecta, que es la religión, bla, bla, bla. Ya que ustedes lo localizaron, y fíjense que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Hay demasiada información. Van a irse a glosario de conceptos. Ok, ya está. Y van a dar en añadir entrada. Dan en añadir entrada. Van a poner el concepto, que en este caso es magia. Y van a poner aquí la info. Pero yo voy a poner aquí, iba a poner una prueba, después lo borro. Esta es una prueba. Y le dan guardar cambios. Ya que le dieron guardar cambios, por ejemplo, ya está aquí la información. Ahorita lo voy a configurar, no me había dado cuenta, para que les dé una calificación. Es muy importante que sean un solo concepto. En añadir entrada, uno solo. Si quieren poner 2, 3, esa es su decisión. Ya que ponen añadir entrada, aquí está. Y la característica de esta actividad es que no se tienen que repetir los conceptos. Por ejemplo, si alguien más quiere poner prueba, yo ya lo puse, y la clave entonces es ver todas las entradas. Obviamente los primeros son los que va a ser más fácil, y los que se tardan un poco más van a tener que revisar las entradas. Estos conceptos se van a utilizar, no crean que no. Ya que hacen la entrada, obviamente, fíjense, añadir entrada, y no se les olvide poner guardar cambios. Muy importante, guardar cambios. Ya que dieron entrada, ya tienen ese trabajo. Una entrada equivale a hacer la actividad. 2, 3 o más son puntos extras. Es un punto por entrada. Pero tienen que ser conceptos relacionados con el tema o con la materia. Ojo, por favor, tomen en cuenta eso. Y luego la siguiente actividad es un crucigrama. Tal cual un crucigrama, tal cual lo conocen. Obviamente aquí en este caso no está generado el crucigrama. ¿Por qué razón? Porque todavía no hay palabras. Pero si le ponen a intentar jugar, ustedes lo van a poder jugar. Va a salir un crucigrama, les van a venir las horizontales, las verticales. La parte de abajo van a ver el concepto, así tal cual, el concepto. Y luego ustedes van a tener que poner las palabras. Para empezar a jugar esto, ustedes van a tener que revisar los conceptos. Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso quiero que sigan las fechas que vienen marcadas para terminar cada actividad, y entonces que cuando lleguen a la del crucigrama ustedes tengan material para hacerlo. Ya que de repente es divertido, no crean, es de repente como medio adictivo, pero hay que hallarle el juego a esto. Bueno, ya que le ponen intentar jugar, entonces ya juegan, valga la redundancia, juegan. Una entrada es la que tienen que hacer. De 2 en adelante es puntos extras acumulables, ya saben, y pueden jugar las veces que quieran. Luego vienen otras 2 actividades. Antecedentes de la filosofía griega, el origen de la magia y el pensamiento natural, que es de lo que vamos a estar hablando ahorita. ¿Y qué es la filosofía y quiénes son los presocráticos? Estos iconos que están aquí, una manita con un papel, tienen que ver con la tarea. Estaba concentrado en otra cosa, perdón. Con tareas. Estos son tareas a entregar.
Bueno, le van a dar un clic. Le van a dar un clic aquí. Y esto yo lo tengo como lo tengo como docente, pero le van a dar un clic y van a subir la tarea. Es un espacio muy didáctico, muy sencillo, donde ustedes desde la página la van a entender, porque viene el botón de examinar para buscar el archivo, y luego ya que lo buscan, le dan clic y lo carga, y siempre tienen que darle guardar, que generalmente está en la parte de abajo. Como la gran mayoría de ustedes se va a concentrar con la aplicación, entonces voy a irme a la aplicación. Hay varios trucos que se pueden aprender con la aplicación. Ya que entré a la aplicación, la tienen aquí, que abra, un poco lenta la red. Vista general del curso, van a irse a página, esta parte, a página de inicio, y luego le dan en cursos disponibles. Vamos a seleccionar filosofía, así, filosofía sexto G. Y van a ver algo como esto. ¿Sí? Tienen que aprender a explorar. Les voy a dar un tip. Esta parte que está aquí, estos tres, estas líneas horizontales, 3, cuando les dan clic, les va a aparecer el espacio donde está la configuración. Pueden ver calificaciones, pueden ver los archivos que escanean, hacer varias cosas que vamos a ir utilizando conforme pasa el semestre, pero está de página web. Cuando ustedes le dan a página web, los va a meter directamente a la página de internet en un buscador. Eso es muy útil para algunas cosas. Ahorita van a ver, le van a dar a acceder y van a tener que utilizar su usuario y la contraseña. Importantísimo que ustedes lo usen, por favor. Ahorita les digo por qué. Vámonos para acá. Aquí está. Entonces, me voy acá y busco la sección, ¿no? Por ejemplo, esta primera, que ya está cargada. Y aquí ven toda la información. Toda la información. En este caso, se va a ver igual, información para realizar las actividades. Le dan clic ustedes y les va a abrir absolutamente todo, nada más que pues en el formato de su celular. Glosario, lo mismo, abren el glosario, aquí dice la descripción, cómo hacen una entrada. Ven este símbolo de más aquí abajo, esta es la entrada. Le van a poner el concepto aquí y la definición. Y le dan hasta abajo, y le dan en guardar. Guardar está aquí del lado derecho. Ya que lo hicieron, se van a el crucigrama. El crucigrama les va a decir esto, fíjense. Le van a dar clic en abrir el navegador y los va a llevar a la página de internet, por eso les decía. Y entonces van a tener que poner su usuario y su contraseña y van a tener que meterse al curso de filosofía. Como aquí, como en la página de internet, les va a aparecer así. Algo parecido así, espérenme, así. Y van a tener que irse a filosofía, le dan clic, abren y se van directo a la actividad, que en este caso es por la que los mandó a la página de internet, que es el crucigrama. El crucigrama no se puede jugar desde el celular en la aplicación, tienen que abrirlo desde la página y se puede hacer desde el celular, pero ojo, ya que abrieron ustedes la página, se van al curso que están tomando, le dan crucigrama y se pueden poner a jugar bien padre. Hay que respetar las entregas, porque eso agiliza el tiempo y optimiza los trabajos para absolutamente todo esto. A ver una parte como esta, recuerden que estábamos aquí en el icono de tareas, en la tarea, y van a ver, por ejemplo, aquí información, el tiempo restante, la fecha de entrega, cuándo tiene que ser, y le dan en clic en añadir envío. Y cuando le dicen añadir envío, le dan clic otra vez en añadir envío y lo van a buscar.
¿sí? Lo van a buscar donde lo tengan guardado, donde lo hicieron. Pueden utilizar una hoja de texto de Word desde el celular. Mucha gente lo hizo así, lo está haciendo así, no hay ningún problema. Y entonces, cuando lo hacen, le dan guardar. Es importante que le den clic aquí en guardar, ¿sí? Si no, no lo va a enviar. Esas serían como las cosas más básicas de la información. Aquí, por ejemplo, yo les doy una película que pueden ver, es opcional, esa película opcional es para que se den cuenta más o menos de qué estoy hablando, y la actividad extraordinaria. La actividad extraordinaria no se debe cumplir a fuerzas, hay que leerlo, entonces no forma parte de la calificación. Si se cumple una de ellas, se exentará el segundo parcial con la condición de que esté aprobado con un mínimo de 8 en el primer bloque. Ojo, Además, pueden regalarle 5 puntos a uno de sus compañeros del F o del G que haya aprobado con mínimo 8 el primer bloque. En esta ocasión se tiene que leer un libro. El libro se llama El Mundo de Sofía. La idea de leerlo y ponernos de acuerdo para máximo en la última semana organizar una sesión en vivo y discutir sobre el libro. Ojo, les recomiendo que sí lo lean completo, no una parte. De no ser así, no se podrá acceder al beneficio. En el siguiente link podrán ver el video. Parecen muchas hojas, pero son en letra grande y es el PDF que encontré. El libro trata sobre... es una novela sobre filosofía. Pero está interesante, léanlo, quien quiera, incluso es hasta chistoso el libro, está muy ameno. Si quieren buscar información, busquen información sobre el libro y accedan a este beneficio. Entonces, ya que está la explicación, creo que sería todo. Ya viene la segunda parte donde alumnos de pedagogía y obviamente ustedes de filosofía van a poder estar sin ningún problema y ver la clase, la primera clase. Bueno, ahorita nos volvemos a ver. Bye. Hay una cosa que deben de tomar en cuenta, todas y todos ustedes. Estamos hablando, vamos a irnos acá a la plataforma de filosofía. Generalmente para poder hablar de un tema muchas veces se tienen que ver antecedentes, por qué se empezó a hablar de ese tema, qué fue lo que lo creó, y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hablar de los antecedentes. En el tema 1 ustedes tienen el pensamiento prefilosófico. Estamos hablando, esto quiere decir antes de que se construyera la filosofía como la conocemos, entre el siglo IV y el siglo II antes de nuestra era. Ahí es, perdón, el siglo II, perdón, en el siglo II antes de nuestra era, es donde podemos localizar ya un reconocimiento. Pero hay que hablar de otra cosa, y es de la magia. ¿Qué tiene que ver la magia con la filosofía? Que supuestamente es una ciencia. Tiene que ver demasiado. La magia, como la conocen ustedes, como la conozco yo, no la que hacen los magos. Bueno, sí, la que hacen los magos. Todo este pensamiento mágico, místico, religioso, es el origen de la filosofía e incluso es el origen de la ciencia. ¿Por qué razón? La magia o la religión es un intento, por ejemplo, por responder a preguntas muy básicas. Preguntas muy básicas pero fundamentales, como por ejemplo el origen de las cosas. Las personas que creen, por ejemplo, en la Biblia, creen que ahí se encuentra la explicación al origen del mundo, y por ejemplo había un Dios que durante 7 días empezó a crear todo y de repente en el último descansó, y luego Adán y Eva en el paraíso, y después vino su hijo y ya. Eso es el intento de responder una pregunta, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son las personas o las cosas que nos gobiernan? Y ahí está, es una respuesta. Pero por ejemplo ahora hay gente que cree también en la ciencia.
la ciencia que explica que, por ejemplo, el origen de la vida se debió a algo que está relacionado con partículas cuánticas y explotó el Big Bang y luego se crearon los átomos y al final, por la suerte, estamos aquí. Eso es lo mismo, solo que utilizan diferentes visiones y diferentes métodos. La magia o la religión estuvieron muy ligadas antes de que aparecieran los griegos y hicieran una separación entre lo divino y lo no divino. Eran muy creyentes, pero también dijeron, si Zeus no creó las cosas porque nadie lo ha visto, entonces, ¿qué las creó? Y comenzaron a filosofar, a especular. Pero entonces, ¿qué es la magia? Vámonos acá, perdón, déjenme abrirle aquí. ¿Qué es la magia? Vámonos aquí. Dice, vamos a aceptar aquí. Dice, ¿qué tiene que ver la magia o la química con la magia? ¿Qué tiene que ver las matemáticas y la química con la magia? Pues mucho. Aunque los magos hayan mantenido sus secretos y nunca los hayan revelado, detrás de los numerosos trucos hay mucha ciencia, ¿ok? Es lo que nosotros conocemos como lo que ellos manipulan. Pero detrás, por ejemplo, de la ciencia, de la magia y de la ciencia, hay una relación entre lo mágico y lo científico. Aquí, por ejemplo, se puede explicar, dice, magia y ciencia parecen términos opuestos desde hace mucho tiempo. También parece que la ciencia haya podido surgir cuando el conocimiento pudo desprenderse de la magia. Sin embargo, es evidente la relación íntima que existe entre magia y ciencia, no solo por ser la primera progenitora de la segunda. A ver, aquí, por ejemplo, hay explicaciones que podemos dar nosotros a esta relación. Miren, en Grecia, ¿no? En Grecia. Porque estamos hablando, vamos a empezar a hablar de filosofía griega, pero ahorita sacamos algún ejemplo, por ejemplo, maya, si lo podemos ver así. La ciencia, los griegos creían en los dioses y que se encontraban en el Olimpo, y explicaban que Zeus creó a los hombres a partir de unos gigantes y sangre derramada, lucha, y los hombres y las mujeres estaban aquí en la tierra. Y para más ejemplo de cómo eran tratados su relación con los dioses, pues está la Ilíada de la Odisea de Homero. Ahí se explica cómo creaban los dioses a diestra y siniestra el mundo y lo podían modificar a su antojo. Esta relación de la magia, del pensamiento mágico o místico con la ciencia era la respuesta a una explicación como por ejemplo de dónde venimos. Y ahí la tenían y ellos la resumían en el mito. ¿Qué es un mito? Un mito es una explicación de origen mágico, de origen irreal, que trata de dar a entender una cosa. Hay mitos que pueden ser sobre el origen del mundo, hay mitos que hablan sobre el origen de la humanidad, hay mitos que hablan acerca del origen de alguna fuerza sobrenatural, nacimiento de algún dios. Por ejemplo, el mito pues se tomaría como mito el mito de la resurrección, es uno de ellos, ¿no? Explica cómo una persona pasó del plano físico, del plano aquí terrenal al plano espiritual de manera física. Es un mito, pero también, obviamente visto desde la ciencia, pero también, por ejemplo, existen otro tipo de mitos. Eso era lo que explicaba este tipo de preguntas que se hacían las personas y satisfacían. Los mayas eran, por ejemplo, grandes matemáticos. Eran personas que podían calcular con gran precisión el movimiento de las estrellas. Pero ¿por qué no fueron grandes científicos? Sí lo fueron, pero todo estaba relacionado con deidades, con religión. Y entonces podrían estar diciendo que podían estar calculando, por ejemplo, el movimiento de una estrella o de la luna, y estaban hablando de las diferentes fases de la luna que en el cielo se iban posicionando, y que cuando estaba dormida, pues lo estoy inventando, cuando estaba dormida no había que cosechar, cuando empezaba a despertarse había que sembrar, y luego después había que regar. Esos ciclos lunares que lo relacionaban con algo religioso, ellos los utilizaban para cosechar, para sembrar.
Eso se sigue haciendo ahorita y no es algo relacionado con ciencia, es experiencia. Y obviamente antes había una identificación con algo mágico. Estos poderes mágicos entonces son el origen de un pensamiento prefilosófico o científico. Hay una relación entre la magia, la filosofía y la ciencia. Aquí en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál? Explican fenómenos en el mundo. Obviamente cada uno lo explica de una manera particular y distinta. Por ejemplo, en la Edad Media, o no en la Edad Media, en el Renacimiento, lo vamos a ver más adelante, era impensable decir que la Tierra no era el centro del universo, y ese centro, y formaba parte de todo un sistema, y el Sol era el centro, ¿no? Era una herejía. Hubo gente a la que condenaron de hereje, ¿no? Copérnico, toda esta banda que se dedicó a mirar el cielo y que a veces después se arrepintió, ¿no? Pero era inconcebible, es una gran disputa el pasar de un pensamiento mágico, mítico, a un pensamiento científico que lo relacionan con la verdad y con lo racional. Pero hay que entender una cosa, no significa que la religión sea una mentira y que la magia sea una mentira, simplemente una forma de explicación que tiene una justificación, lo mismo que la ciencia o la filosofía. Ese es el origen, y entonces ya comienzan a hacer este puente y esta relación en que el pensamiento mágico, el pensamiento que puede parecer místico, el pensamiento que habla acerca de cosas sobrenaturales, es un pensamiento precientífico, es un pensamiento que intenta explicar el mundo. Esta explicación a veces era muy elaborada, y esas explicaciones elaboradas de repente con el paso del tiempo se convirtieron en ciencias. Por ejemplo, los egipcios hacían trigonometría, utilizaban cálculos de construcción para evitar que el Nilo inundara el resto de la ciudad, de las ciudades que estaban alrededor del Nilo, y utilizaban escuadras, utilizaban grandes compases, utilizaban números, hacían ecuaciones, y lo hacían pensando que estaban adorando a un dios, rezando por algo. Entonces, hasta que llegaron los griegos y dijeron, dividamos lo divino con lo divino y lo natural con lo natural. Y comenzó la carrera que hasta ahora sigue entre el descubrimiento de justificaciones de carácter y de orden natural para explicar fenómenos del mundo o fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, ahorita se sigue todavía intentando pensar qué hay después de la muerte, y hay ciencia detrás de eso. Ya se develaron cosas que para nosotros pueden ser muy comunes, pero por ejemplo, si alguien de repente se volvía loco, lo condenaban y decían que lo poseía un demonio, pero a lo mejor estaba perdido, y hay ciencia detrás de eso. Se descubrió que la gente que se deprime puede tener a lo mejor un grado de histeria, ¿no? O gente que de repente comía mucho algo y se ponía extraña y la condenaban, ¿no? O por ejemplo, personas que tenían deformidades y que las separaban, de repente se dieron cuenta y son una enfermedad. Hay ciencia detrás de eso. Por lo tanto, hay una gran relación entre lo científico y lo mágico. En la clase que vamos a ver el día de mañana, bueno, no sé cuándo ven el video, pero en la primera clase, hablando de esto, voy a explicar a detalle todas estas relaciones, los diferentes tipos de magia, para que ustedes ahí los tengan en cuenta. Pero es bien importante que como guía se den cuenta de que el pensamiento mágico es suficiente para hablar, y que ese pensamiento mágico, lo voy a poner aquí, ese pensamiento mágico elabora mitos, y esos mitos son explicaciones sobrenaturales explicaciones sobre de fenómenos. ¿Qué es la ciencia? Es un proceso para
explicar fenómenos. Igual quieren ponerlo como sobrenaturales, pero no se queda con estas explicaciones sobrenaturales, sino intenta encontrar el porqué. Pero los mitos son explicaciones sobrenaturales y hay diferentes tipos de mitos. Los van a ver ahí en la información que les puse. Y el mito tiene una cosa que se llama el rito, como el guay de rito. ¿Y el rito qué es? Es la escenificación del mito. El rito es la escenificación del mito. Un rito escenifica algo. El mito, por ejemplo, el mito de la resurrección, ¿no? El mito de, vamos a seguir con este ejemplo de cosas cristianas. El mito de la transformación del pan en carne, ¿no? Que se hace en la comunión, que es el rito de la consagración, si no me equivoco. Es un rito. El rito es la certificación de un mito. Y el mito es la explicación de cómo un dios puede transformar algo en otra cosa. Ese es un rito. Y el rito es la explicación y significación. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten para mantenerlo y creerlo. Trasladen eso que hace la misma magia o el pensamiento mágico, mítico, y trasládenlo a un pensamiento científico o filosófico. ¿Qué sería el rito? El rito, por ejemplo, es todo proceso de investigación donde yo voy, experimento y me fijo qué es lo que sucede para llegar a algunas conclusiones. Eso es el ejemplo de un rito en ciencia. Todo eso lo vamos a comenzar a ver para hablar de filosofía. Entonces nos vemos esta clase. Recuerden, estas son guías. Piensen que piensen que la magia está relacionada con la ciencia. Traten de encontrar por qué en la información que viene ahí. Y las dudas las resolvemos en el video, en la clase. Y esa misma clase se sube para que quien no haya tenido acceso a la clase la vea y pues elabore su propio criterio. Gracias, nos vemos, alumnos y alumnos, cuídense, bye.